Muy buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Les damos la cordial bienvenida al discipulado ministerial de la Iglesia de Cristo el Renuevo, Ministerio Ebenezer, en la ciudad de Aloha, Oregón. Hoy vamos a tener, siguiendo la misma serie de los temas que hemos compartido los últimos lunes, perdón. Perdón, sí. Pero no sin antes, ¿verdad? Sí. Tal vez me estoy adelantando un poquito, Sí, pero... sí, bueno, un poquito nomás. Quisiera rápidamente darle las gracias a todos aquellos que se conectan Amén. por estos medios Amén. digitales. Y pues nada más quisiera darles el número de teléfono de la iglesia por si ustedes quieren comentar, mandar sus aportaciones. Lo puede hacer también por ese medio. Es el 971-330-8787. Así que gracias por estar con nosotros y vamos a dar comienzo dándole el tiempo a nuestro pastor. Dios les bendiga, amados. Buenas noches. Los hermanos de TikTok, un abrazo. Los hermanos de Facebook, un abrazo. Dios me los bendiga. Hoy tenemos el privilegio de estar nuevamente con ustedes, siempre con los temas que son de bendición. Y es un medio para poder también bendecir a ustedes en sus casas, en sus hogares. Es algo lindo, hermoso. Así que pues quiero enfatizar el tema que hemos estado platicando, que son los edificadores. Se recuerda que hemos estado platicando con respecto a los edificadores. El día sábado tuve la bendición de estar ministrando la palabra en la iglesia donde pastorea el pastor Alex Monterroso y su esposa Mónica de Monterroso. Y toqué un tema que yo le titulé, se lo voy a presentar en ese tema para que vayámonos relacionando con el tema. Yo al tema le puse los edificadores de la unidad. Porque es importante entender que cuando hablamos de los edificadores, hermanos, se da para mucho. Sí, amén. Hay mucho. Entonces, quiero caminar en este tema porque como estamos platicando de la unidad, bueno, de los edificadores, a nosotros nos han mandado a ser edificadores. Así como somos edificadores de nuestra casa, también necesitamos ser edificadores en la iglesia, edificadores donde tú te muevas, donde tú te manejes. Hay que ser edificadores. Hay que atraerla, hay que edificar la paz, hay que edificar la comunicación, hay que edificar el amor de Dios en Amén. aquellos que nos conocen. Es importante todo esto. Por el tiempo vamos a empezar a dar tal vez algunos puntos de esto, pero no sin antes orar, hermana María, si nos haces ese privilegio de entrar. Un poquito, pero... Sí, sí que yo, no te preocupes. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este día. Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de poder ir y hacer nuestras actividades. A ti la honra, a ti la gloria, Señor. Padre, bendícenos esta noche, Señor. Habla en nuestros corazones, que podamos entender y comprender y sobre todo llevar a cabo, Señor, lo que es los edificadores. Ser edificadores, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus divinas manos. Háblanos, Padre, y que todo salga conforme a tu benevolencia. Amén y amén. Amén, sí. Bien, déjeme, voy rapidito, no voy a tocar muchos puntos porque solo quiero hablar con ustedes de estas cosas. Perdónenme que lo haya pasado así tan rápido, ¿verdad? Pero mire, ¿qué es la unidad? Tenemos que empezar a entender qué es la unidad. Creo que la unidad no es fácil, como les explicaban nuestros hermanos el día sábado, los de la congregación donde yo predico. La unidad no es fácil, amados. No es algo que todos podamos llevar a cabalidad. El Señor nos mandó a la unidad, a estar unánimes, a buscar la unidad, pero no es suficiente. Por ejemplo, aquí un pensamiento que yo le estoy poniendo ahí en su pantalla, usted lo puede ver. Miren, la unidad, ¿cómo dice, mamá? Sí, dice, la unidad no es fácil. La unidad hay que hacer a un lado nuestras diferencias. Por ejemplo, nuestros egos, actitudes y pensamientos, caracteres y todo lo que pueda dañarla. Aquí me comió una letra, mis amados, disculpen ustedes, indiferencias. Entonces, necesitamos
hacer a un lado nuestras indiferencias, para que usted lo corrija ahí en casita. Por ejemplo, el ego, actitudes, pensamientos, caracteres y todo lo que puede dañar la unidad. Y esto, creo yo que aquí nos podemos meter un poquito a navegar y a andar, porque los caracteres afectan. Por ejemplo, el pensar que solamente uno es y uno no comparte con los demás, a pesar de que se puede usar la palabra como ser egoísta, no compartir con los demás de lo que Dios te ha dado o de tus bendiciones. Entonces, si buscamos una unidad, debemos de estar todos unánimes en un mismo sentir, en un mismo espíritu y en un mismo cuerpo. Entonces, si no, no se puede. Por ejemplo, la primera vez que vemos que la iglesia está unida fue en Hechos. Amén. Como dice la palabra, recuerda aquel verso que todos estaban unánimes. Sí, en un mismo sentir y en un mismo espíritu. En un mismo sentir y en un mismo espíritu. Mire qué impresionante. Que ellos tal vez no lidiaron con su ego. Es que pues yo soy el que estaba con Dios, yo estuve con Jesús hasta la cruz. No, sino que hicieron a un lado sus indiferencias, sus caracteres. Porque vemos a un Pedro tal vez en ese momento no dijo, no, pero es que yo fui el que le dije que lo iba a acompañar hasta la cruz. Amén. Pero ahí todo eso ya no contó, sino ahí lo que contó fue el fruto de la unidad. Amén. Es otro tema, el fruto de la unidad. Entonces, hay un versículo que yo estuve enseñando, que hoy lo vamos a trabajar, usted que me está viendo y nosotros, pero quiero que usted traiga su pluma, traiga su lápiz y comience usted a anotar, porque son cosas muy importantes que a la larga nos van a servir a todos. La palabra de Dios es una bendición que no podemos menospreciar, que debemos de estar saboreándola, que usted debe estar saboreándola. Mire este versículo, cómo comienza este verso, y mire, déjese lo pongo aquí en la diapositiva, que está en Efesios 4:3. Sí, dice, esforzándoos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Por ejemplo, aquí vemos 3 características que son los edificadores de la paz. Número 1, esfuérzate. Esfuérzate a buscar, a traer, a edificar la unidad, a edificar la paz. Sí, y fíjate que me llama mucho la atención porque como en la expresión que está diciendo, esfuérzate, o sea que viendo la anteparte podría decir que no hay muchos que no se esfuerzan por preservar la unidad. Por eso te recuerdas, perdón mamá, que te enseñé el pensamiento haciendo a un lado el ego, sí, el orgullo, sí, y todo lo que deriva de esa situación, por lo que estamos tocando, por el esfuerzo que necesitamos hacer. Sí. Y bien lo sabía, me imagino, Pablo, ¿verdad? Al poder decir que se esforzaran, porque él sabía que de antemano, ¿verdad? Como lo que mencionabas al principio, había, pues, tenía que uno hacer un lado las indiferencias y todo eso, porque definitivamente, hermano, cuando hay ego, cuando hay esta prepotencia o la soberbia, o cuando uno se quiere ofanarse por las cosas, en muchas áreas, no nada más en casa, sino también en la iglesia, entonces uno no preserva la paz, porque entonces empieza a verse un tipo de división, se podría decir de alguna manera. Exactamente. Y muchas veces, hay veces que la gente incluso se intimida por ver ese tipo de actitudes. Entonces ya no se puede dar muchos. Bueno, lo digo porque cuando hay un plan o hay un tipo de organización, a veces muchos se quedan callados, no opinan porque dicen, no, si hablo a lo mejor van a criticar mi idea. Sí. Y empiezan cosas, esas cosas que vienen como los prejuicios. Exacto. Los prejuicios arruinan tanto, ¿verdad? El poder traer esa unidad. Porque cuando uno empieza a tener ya, hasta la Biblia lo dice, ¿verdad? Que dice, Pablo dijo, no, que nadie tenga mayor concepto del que deba tener. Quiere decir que también había ese tipo de situaciones y por eso, como lo que mencionábamos al principio, que hagamos a un lado todo eso de nuestros egos, nuestras indiferencias, para que, ¿verdad?, el Señor glorifique su nombre también. Amén. Sí, por eso es que cuando hablamos de un esfuerzo, mira, esforzados por preservar
La unidad. La unidad. Entonces, un buen edificador es aquel que hace a un lado Ujú. sus pensamientos, tal vez sus caracteres, su forma tal vez de ver las cosas. No, porque en Cristo todos somos nuevas criaturas. Sí, y fíjate que algunos ya no se esfuerzan por decir algo, porque a veces con ejemplos uno tiene más, ve uno más claro las cosas. Cuando hay alguna situación como por ejemplo, nunca se me olvida de alguien que estaba haciendo un tipo de reunión, ¿verdad? Que estaban dando los planes y todos. Había Sí. una persona que dijo, no, yo no le entro ahí. Y dijo, no le entro. Sí, sí. A mí excluyanme. Y entonces uno se quedó, bueno, no, es que ya tuve una mala experiencia. Sí. Y de ahí digo, pero pues dale la oportunidad. Exactamente. Esfuérzate por la unidad. La palabra dice de que nosotros, sabiendo hacer el bien, hagamos el bien, ¿verdad? Que sabiendo hacer el bien lo hagamos, pero si no lo hacemos, nos es pecado. Y Sí. pues en realidad todo eso va de la mano, hermanos, porque tenemos al Espíritu Santo. Y yo digo que si tuvimos una mala experiencia en el pasado, hoy retornamos a que nosotros nos esforcemos por preservar la unidad. Amén. Sí, y todo esto va muy ligado en todo, mis amados, porque si nosotros somos buenos edificadores, vamos a edificar, mire, vamos a empezar a edificar la unidad en casa. Fíjense que a veces en nuestras familias no hay esa unidad. Por ejemplo, nosotros, no sé de qué país usted sea, donde usted radique, viva, pero nosotros que somos mexicanos, en nuestra cultura se acostumbra a tener la familia unida. O sea, entre comillas, se casa el hijo y vive ahí con los padres, o se le hace un pedacito ahí, un lugarcito para que él pueda vivir, o viceversa, se va el hijo mayor o el hijo menor y los padres lo siguen. O sea, una característica que tenemos los mexicanos es que buscamos la unidad. A veces con muchos conflictos, sí, pero todos tenemos conflictos. Puede ser contraproducente muchas veces, ¿verdad? Porque dicen que el casado casa quiere. Amén. Pero a veces hacen un ladito un poquito sus... Sí, ahí es donde iba yo. Ah, bueno, te lo digo. Ahí es donde iba ahí. Porque tomamos ese versículo que dice que cuando el hombre, Dios los une y tomará y dejará a su padre y a su madre y se hará una familia. Estamos de acuerdo. Amén. Pero como estamos hablando de los edificadores de la unidad, esto también abarca a la familia, vuelvo a repetir, porque en la familia necesitamos la unidad. Necesitamos buscar la unidad. ¿Para qué? Para que nuestros hijos tengan un buen fundamento. Entonces, como somos edificadores, uno de los primeros fundamentos que deberíamos de poner después la roca que es Cristo, sería la unidad. Sí. Ir edificando la unidad. Porque como vuelvo a repetir, a veces no se puede por nuestros egos, pero aquí la palabra y Pablo nos exhorta a decir, esforzaos a preservar la unidad. O sea, no es algo tan normal, porque imagínense, pónganse a pensar en el momento que Moisés tuvo que sacar, que Dios lo capacita, lo prepara para ir a Egipto a sacar al pueblo bendecido de Dios, que era el pueblo judío. Entonces, cuando él empieza a querer sacarlos, ¿cómo lo recibieron? Póngase usted, vea ese escenario, ¿cómo lo recibieron? No aparentemente estaban unidos, pero cuando él viene y intercede por un pleito que tenían, el otro le brinca, le dice, ok, ¿me vas a matar como mataste al soldado egipcio y lo enterraste en arena? Ahí se rompió la unidad. Él mismo sintió que tal vez no pertenecía a esa familia grande. Entonces lo que él hizo fue mejor huir porque se sentía mal por lo que había pasado. Y a veces así nos pasa cuando uno busca la unidad. Lo primero que ven es que uno trata de hacerlo con un beneficio. Sí. Mire, voy a meterme un poquito al rango evangélico, por decir, entre ministros. ¿Cuántos ministros buscamos o queremos estar en unidad? Hermanos, con mucho respeto, sin el afán de molestar a nadie, sin pisar el callo, muchos ministros no buscan la unidad. Y hay cosas que
que piensan es que se puede llevar mis ovejas, es que si hacemos una actividad juntos, porque yo ya lo vi. Yo ya lo vi. Más bien Ya lo vivimos, ¿verdad? Te meto en el barco, mamá. Ya lo vivimos. Cuando uno quiere hacer una actividad y uno y escucha situaciones que a veces uno se queda como decir, pero wow, ¿qué pasó con esto? Sí. Entonces cuando vemos lo que Pablo nos dice en Efesios 4:3, que nos esforcemos por preservar la unidad, Del Espíritu. está serio, mis amados. Entonces tenemos que ser edificadores de la unidad. Aún así nosotros necesitamos ir buscando continuamente esa unidad en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, nosotros que somos ministros, tratar de buscar la unidad en las ovejas, que las ovejas tengan unidad entre ellas mismas. Cuando se hacen convivios, lindos son los convivios porque se ve un ambiente familiar, una unidad, pero siempre tratar de proteger esa unidad, porque el diablo es diablo, mis amados. Sí, El diablo es diablo y va a querer romper de un modo o de otro esa unidad. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. Por ejemplo, cuando Jesucristo camina por este mundo maravilloso que tenemos, y Él escoge a 12 apóstoles, pero entre esos 12 apóstoles había uno que inquietaba la unidad. Que inquietaba la unidad. Todos estaban tranquilos. Incluso cuando Jesús les pregunta a cada uno de vosotros me va a entregar. 11 contestaron de esta manera: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? 11 veces. Y el 10º, ¿seré yo, Maestro? Entonces, y acuérdense que el número 12 es figura de gobierno, de unidad. Y más sin embargo, dentro de los 12 había uno que rompía la unidad. Y Jesús nunca lo despreció. Sí. Siempre estuvo esperando que él se arrepintiera. Mas sin embargo, hermanos, Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse, como muchos a veces tenemos. Porque sabe, uno de los enemigos de la unidad es la división. Es la división. Aquellos hermanos que tratan y buscan la forma de dividir lo que Dios ha unido. Incluso nosotros a veces caemos en esas situaciones porque abrimos puertas. Y sabe, las primeras puertas que abrimos es el oído. Cuando no debemos de escuchar cosas que no deberíamos de escuchar. Sí, amén. Es cuando, por ejemplo, si usted ama a su pastor o si usted ama a la esposa de su pastor, cuando alguien venga con un chisme, cierre sus oídos, mi amado. Ahí se ve cuando uno busca la unidad y cuando uno ama donde está uno sirviendo, donde uno está recibiendo las cosas. Porque si uno comienza a escuchar las cosas en contra de tu pastor, entonces estás rompiendo la unidad. Tú mismo o tú misma estás rompiendo la unidad al abrir el oído a lo que no debes de escuchar. Porque todos tenemos conflictos diferentes, de diferentes maneras y de diferentes colores. Pero eso, a que vengan y te digan, mira, es que tu pastor, o fíjese hermana, fíjese que la pastora, hermana, fíjese, no. Mi amada hermana, mi amado hermano, no nos prestemos a esa situación. Porque el enemigo solamente está buscando una rendijita donde meterse para hacer desastres. Sí, amén. Por eso, si te das cuenta, vamos con los divorcios. Y es que este tema se da para muchas cosas, definitivamente. Muchos ángulos, muchas áreas, ¿verdad? Pero también hay Biblia. Claro. Porque lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Exacto. Oiga eso, lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Pregunto, ¿por qué lo separamos? ¿Por qué nosotros nos damos atributos que no nos pertenecen? ¿Ok? Usamos pretextos de muchas formas como lo hizo Adán y Eva. Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Él ya sabía lo que estaba pasando. Ya sabía lo que estaba pasando. Mas sin embargo, Dios estaba esperando que Adán diera una respuesta positiva para seguir en la unidad. ¿Pero qué fue la unidad?
¿Qué fue la respuesta que dio Adán? Lo primero que hizo fue escudarse. ¿Qué hiciste? La mujer que me diste rompió una unidad. Viene con Eva y le pregunta, mujer, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. O sea, volvieron a romper la unidad. Ay, echándose la chibolita. Exactamente, culpándose el uno al otro. Y así muchas veces pasa en la sociedad, pasa en los matrimonios. Queremos salir ¿cómo se dice? Limpios de cierta circunstancia, de cierto problema. Pero ahí está el conflicto, que nosotros a veces provocamos el rompimiento de la unidad. Por eso cuando Pablo dice en Efesios 4:3 que nos esforcemos, es un esfuerzo que tú tienes que hacer, aún en contra de tus propios pensamientos. Sí, amén. Me atrevo a pensar que aún en contra de tus propios pensamientos, porque es un esfuerzo. Si quieres que haya una unidad, tú eres el puente para poder unir. Si quieres unir a tu familia, tú eres el puente para unirlos. Nosotros somos ese puente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la gracia de Dios. Aleluya. Tenemos la palabra de Dios y no somos el puente para que otros vengan a Cristo. Si tú y yo como puentes nos quebrantamos, esa unidad no va a pasar. Y aunque hagamos lo que hagamos, mis amados, no puede pasar. Déjeme seguir por el tiempo porque está muy rico esto. Díganme, sigue, hermano María, por favor. Sí. Aunque nos quedamos en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, fíjese lo que trae según este versículo que estamos leyendo, que es Efesios. Fíjate algunas otras versiones que nos tiran ahí para poder ampliar un poquito más el tema y el concepto. Pero esto es lindo porque, fíjese, en vínculo de la paz. Entonces, fíjese, uno de los frutos que trae. Quiero platicar con el verso que tengo aquí en pantalla y que usted lo está viendo. Esforzándonos. Ese esfuerzo va a provocar un fruto. Y el fruto que va a provocar es la paz. Es la paz. Entonces, ¿vale la pena esforzándonos? Sí, vale la pena. Porque viene un fruto. Después de ese esfuerzo, viene lo que cosechaste, que es la paz. Pero si nosotros no nos esforzamos a buscar esa preciosa unidad, hermanos, ¿cómo cuesta? ¿Qué tienes ahí, mamá? Sí, bueno, entre tantas que son muchas versiones, pero la PDT me llama mucho la atención. El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. La paz los mantenga unidos. Qué bonita la versión. Sí, la verdad, muy, muy hermosa y te expande más el tema. Sí, amén. Por ejemplo, yo quiero platicar con usted algo que podemos esforzar. Que usted y yo nos podemos esforzar. Número uno, mire, aquí le traigo alguna lista. Por ejemplo, dar o comunicar fuerzas o vigor. Ese es uno que podemos dar. Número dos, ¿cómo dice mamá? Sí, infundir ánimo o valor. Amén. El siguiente dice tomar ánimo, hacer esfuerzos física o moralmente con algún fin, afanarse, desvelar, esmerarse, desvivirse, trabajar, bregar y pugnar. Imagínate. Todo lo que es un esfuerzo. Sí, y mira, me llama mucho la atención esta palabra porque al dar o comunicar fuerza, me hace pensar en aquel pasaje, no lo traigo acá, pero dice que ellos, ¿verdad?, daban todo lo que tenían para dárselo a los más necesitados. Me pongo a pensar que cuando se reunieron y dijeron, pues, vamos a ponernos de acuerdo en poder llevar esto a los necesitados. Entonces hubo una unidad y un esfuerzo también, porque al dar y poder comunicar a los demás, el poder decirles, está pasando esto, y es poderosa la unidad, porque dice la palabra que ahí el Espíritu descendió, ¿verdad? Cuando todos estaban bien unidos en ese vínculo de unidad y es que paz del Espíritu. Es que es el complemento. Sí. Es el complemento, la unidad. Necesitamos, hermanos, buscar la unidad. Estar en paz con todos. Sí. O sea, hermanos, es importante buscar la unidad.
Porque fíjate, ahorita acabas de mencionar algo que se me vino también otra vez aquí a la mente, cuando el Señor, ¿verdad? Dice en su palabra que cuando estamos festejando la Santa Cena, incluso, mira, qué bonito. Y cuando dice si alguien, ¿verdad? Tiene, bueno, no lo en la Santa, creo que no está en Corintios, está, no me recuerdo el pasaje, pero dice, si alguien tiene algo contra ti, Ay, sí. ve y, ¿verdad? Y ponte a cuentas, ¿verdad? Es las ofrendas, las ofrendas. Sí, en las ofrendas, Sí. perdón. Pero también en la Santa Cena nos tenemos que escudriñar, porque también Claro, si claro. tenemos, si hay algo también en contra de que tenemos con el hermano o la hermana, yo digo que es una buena oportunidad también, ¿verdad? Que el Señor nos da para que nos podamos arrepentir y ese vínculo de paz, de unidad, no se pierda. Por eso, fíjate que estás tocando ese punto, es lindo porque dice en uno de los versículos de 1 Corintios 11, no recuerdo el versículo, el pasaje, pero dice, examínese cada uno. Dice, antes de que participemos hay que examinarnos, porque si no te examinas, juicio comes y bebes para sí. Sí, y uno quiere, wow. Uno quiere tener esa unidad dentro de uno mismo, porque hermanos, cuando uno no está bien, no puede uno ni alzar las manos, no puede uno ni alzar las manos. Entonces, por eso el Señor siempre dice, pongámonos a cuentas, porque Él quiere esa unidad, esa comunión, ¿verdad? Porque en la comunión está también la unidad del Espíritu. Sí, y es tan especial, digo, ahorita que estamos hablando de la unidad, qué tan bonito es cuando ustedes están en unidad con alguien. Sí. Que usted puede llegar, sentarse a su mesa, disfrutar de los alimentos, de la convivencia, de darse un abrazo, un saludo y estar siempre en la comunidad. Yo creo que eso es lo que a muchos nos hace falta y extrañamos, porque a veces lo queremos, pero no sabemos cómo llamarlo, no sabemos cómo atraerlo. Pero aquí vemos. Y muchas veces tenemos que ser tolerantes en muchas situaciones, porque nomás por tocar una situación, cuando alguien te dice, mira hermano, te voy a invitar a mi casa, pero ni tú hables de mi iglesia, ni yo hablo de la tuya. ¿Cómo decir, vamos a estar en santa paz? Hermano, y alguien que tiene una bendición y la quiere compartir, no hables. No hables de tu iglesia, que calladito te ves mejor. O sea, no hay esa conexión, ¿verdad? De poder. Definitivamente se dan, hermanos, se dan. Sí, se dan. Esas cosas se dan. Y uno quiere compartir esas bendiciones. Porque nosotros cuando estábamos recién salido del cascarón. Bueno, uno quería compartir con la familia y todo. Con amigos y todo eso. Pero no, a veces decían, no hables de tu iglesia, ni yo hablo de la mía. Para que podamos. Feo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Feo. Porque digo yo, vamos a estar sentados ahí viéndonos las caras en una reunión solamente viéndonos las caras y o cómo quedó el partido de fútbol. Sí, como que. ¿Sabes a qué me recuerda? A Penina y Ana. Cuando Ana llega, me imagino que llegó a su casa gozosa de que Dios le habló y le iba a dar ese hijo que tanto necesitaba, que tanto quería ella. Ella quería ese niño con una finalidad de que le sirviera. Pero cuando llega, imagínate Penina como tal vez celosa, no quería tener esa unidad con Ana, porque ellos eran dos familias. Alcana tenía dos mujeres, una era Ana y la otra Penina, pero a las dos las quería, nomás que Ana no podía tener hijos. A veces me pongo a pensar si Ana llegó a sentir envidia. Tal vez. En su corazón, ¿verdad? Pero tal vez se fue en sus principios, porque Penina sí tenía hijos, ¿verdad? Sí. Y pues yo me imagino que pasaba con sus barrigas delante de ella, y ella que no podía dar a luz, a lo mejor sentía un tipo de, pues, no sé. Celo, y eso provocaba que no hubiera unidad. Exacto. Que no hubiera unidad. Entonces yo pienso, y por lo que estabas mencionando de la familia, me imagino que cuando ella tuvo esa alegría que Dios escuchó su clamor, pienso yo que como que vino una unidad más, porque incluso dice la palabra ahí 1 Samuel, que cuando Alcana llegaba a su casa y que los llevaba a entregar sus ofrendas, iban contentos. Sí. O muchas veces también en la iglesia, cuando alguien han sido bendecidos por un don, hermano. Y de verdad que a veces alguien que Dios lo use en, decir así, en milagros, en milagros, o en otro tipo de dones, ¿verdad?
pero cada quien, dice la palabra que a cada uno se les reparte, a cada uno, ¿verdad? Que uno los debe desear los mejores dones, pero que sobre todo profeticemos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice claramente que en aquel día vamos a decir, Señor, pero en tu nombre profeticé, en tu nombre eché y saqué demonios. Hicimos de todo. Y el Señor diga, yo no los conozco. Entonces, definitivamente hay que pensar todo eso. Por la unidad. Por la unidad, exactamente. La llenura del Entonces, uno tiene que anhelar la llenura del Espíritu, porque definitivamente el estar lleno del Espíritu Santo, hermanos, no da lugar a que vengan esas pequeñas, ahora sí que esas pequeñas zorras y vengan a querer arruinar, ¿verdad? Entonces uno tiene que discernir, pero eso se hace a través de que nos llenemos de la presencia del Señor. Y que busquemos del Señor, por ejemplo, lo que dice Salmo 31:24, esforzado, como dice man, porque esforzaos y aliéntese vuestro corazón, todos vosotros que esperáis en el Señor. Oiga, entonces cuando dice esforzaos y aliéntese vuestros corazones. O sea, ya no estés en contienda, ya no estés lidiando, ya no estés peleando, ya esfuérzate en estar bien. Sí, y mira que aquí dice claramente, todos vosotros los que esperas al Señor. Yo creo que si uno le hace la pregunta, ¿esperas al Señor? Sí, yo lo espero. Entonces hay que esforzarse, porque verdad el Señor viene por su iglesia. Fíjate que ya puede ser una mancha en el vestido. Más que una mancha. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo está? ¿Tenemos paz? Me recuerda que aquella pregunta que le hicieron a este personaje. ¿Habrá paz en Israel? Y cuando él contesta, ¿cómo va a haber paz con tu madre Jezabel? Wow. Que anda haciendo y deshaciendo. Búscate ese versículo ahorita me vine, creo que está en Reyes, no recuerdo bien, pero búscatelo. Le preguntan, ¿habrá paz? Ahora, la pregunta que nos podríamos hacer nosotros hoy en día, ¿tendremos paz en casa, mi amado? ¿Usted tiene paz en casa con su familia, con sus hijos, con sus adolescentes, sus jóvenes? Porque a veces, hermanos, estamos en una etapa difícil. Este tiempo sí está difícil. Si usted se pone a hacer una autoevaluación y usted se pone a meditar cómo era su niñez, ahora cómo es la niñez, ahora cómo fue su adolescencia y ahora cómo es la adolescencia y cómo fue su juventud y ahora la juventud, uno se pone a pensar y a meditar, Padre, cómo ha cambiado todo. Sí, amén. Ha ido evolucionando tal vez de una manera tan rápida que uno se queda pensando y cómo hacemos. Usted sabe que es necesario la unidad. Por ejemplo, ahorita hay un conflicto social difícil en esta nación. Entonces, no hay la unidad que necesitamos. No hay. Entonces, necesitamos nosotros esforzarnos a buscar esa unidad, a poder llegar a un mutuo acuerdo con los demás. ¿Lo entiendes? Sí, es Segunda de Reyes 9:22. Dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz en Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Ay, Señor bendito. Mire, qué paz va a haber. Y mire cómo lo menciona. Menciona hechicerías y qué más. Y fornicaciones. Hermanos, y la sociedad de hoy en día, ¿cómo está viviendo? En fornicación. Ponen su fe en otras cosas que no deben de ponerlo. Y ni modo, es parte de lo que estamos viviendo. Pero ahora véngase para acá porque nosotros como creyentes, como amantes del Señor, necesitamos buscar la unidad. La unidad. Y tenemos que esforzarnos. Mire, qué lindo es cuando usted ha entendido y sabe la bendición de la sujeción, de la obediencia. Sí, amén. Porque esas dos palabras, sujeción y obediencia, atraen la unidad. El problema cuando nosotros no somos capaces de entender la obediencia y la sujeción. Entonces, ¿dónde se dan estos principios? Estos principios, estas dos palabras como principios, nacen en casa y comienzan a desarrollarse fuera de casa, tanto en iglesia como en colegios.
Pero si en casa no fluye la sujeción y la obediencia, es lo que se va a manifestar fuera de casa. Y eso va a traer conflictos sociales serios. Por ejemplo, la sociedad, cuando la gente no entiende, no obedece, tiene lugares que conocemos como reclusorios, tiene prisiones, reformatorios, tiene cortes, tiene muchos programas para reformar a la gente. Eso es afuera. Pero ahora la familia, ¿qué es lo que tiene? Tiene algo que ellos no tienen, que es amor. Amor. ¿Qué es lo que tiene la iglesia? ¿Y qué debería tener la iglesia? Amor para buscar y poder restaurar aquellas almas. Porque, hermanos, lo que estamos viviendo son cosas delicadas. Y me recuerdo aquel pasaje del hijo pródigo. Sí. El hijo pródigo rompió la unidad de la familia. Cuando él vino y pidió su herencia, en ese momento se rompió la unidad familiar. Y la paz. Sobre todo la paz. Sí, porque me pongo a pensar que aunque, ¿verdad?, no muestra en la palabra que el padre, ¿verdad?, no dice algún comentario de que diga que el padre estaba preocupado, pero triste. Pero yo pienso, pues si uno lo mira, un hijo se va, pues uno está pensando, ¿dónde se iría mi hijo? ¿Qué estará comiendo? ¿Dónde estará durmiendo? Entonces, no lo menciona eso la Biblia, pero yo quiero pensar que sí, el padre sí se preocupaba. Creo que sí menciona que salía afuera por si acaso viniera. Esperarlo. Pero imagínense, ahora, como dice la hermana María, en ese caso, en familia, cuando el hijo parte antes de tiempo, se rompe la paz, se rompe la unidad, porque ya están pensando en el futuro del niño, que esté bien. Y también, como dijera el apóstol, se vale pensar un poquito, que el hijo mayor, a lo mejor le diría al padre, ya no te estés preocupando mucho por él, ¿verdad? Porque sí, como muchas veces, a veces así pasa, que los hijos, ya no te preocupes, ya va a regresar. Sí, pero a veces uno como hijo no siente el amor como un padre. Sí. Es diferente. Ahora, regresemos acá porque tenemos que todavía caminar un poquito más. Pero imagínense qué tan importante, con esto que le hemos puesto y estos ejemplos que le hemos dado, es de ponernos a pensar qué tan importante es ser edificadores de la unidad. En casa, en la iglesia, en donde usted se encuentre. Amén. Porque, hermano, nos han mandado a edificar. Sí, amén. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Esa es la situación. Necesitas estar en la unidad con el Espíritu. Lleno del Espíritu también. O sea, una cosa es lo que tú tienes y el Espíritu te va a ir motivando a hacer otras cosas que a ti muchas veces no te gustan. Por ejemplo, cuando tú no reconoces que has ofendido o que has faltado a alguien. Nosotros a veces nos cuesta tener la capacidad para perdonar a alguien. Sí. Y es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos. Yo le llamo así, aprendamos a perdonar. Es un aprendizaje perdonar, mis amados. Sí. No crea que cualquiera tiene esa capacidad de perdonar, no. Porque si tuviera la capacidad de perdonar, entonces sí viviéramos más la paz, viviéramos más la unidad. Y fíjate que ahorita que mencionas eso, a veces en las familias pasa ese tipo de situaciones, a donde hermanos pasan años que no se hablan. Y siempre uno de padre, ya hijo, ponte en paz con tu hermano, arregla las paces con tu hermano. Y bueno, cosas así, hermanos, ¿verdad? Pero definitivamente que ahí solamente la mano del Señor, ¿verdad? Que toque el corazón, ¿verdad? Y puedan tener ese encuentro con Dios, porque a veces, aunque uno les diga o los exhorte, pues a veces predomina más el ego muchas veces. Sí, o sea, se abren puertas. Por eso, acuérdense al principio lo que le decía a usted, que a veces nosotros para poder llegar a edificar la unidad hay que hacer a un lado nuestro ego, nuestros caracteres, nuestra forma de pensar, incluso, si es posible, perdonar, que es lo que más podemos nosotros hacer, que cuando te ofenda a alguien, por buscar la unidad, que tengas esa capacidad de decir, ¿sabes qué? No te preocupes, todo va a estar bien, perdón, vamos para adelante. Sí, amén. Pero a veces, hermanos, esto lo podemos ver hasta en parejas, en matrimonios, que se congregan, tal vez están participando en la iglesia, tienen un privilegio, pero en casa
es todo lo contrario. Todo lo contrario. Se acuestan en camas diferentes, se acuestan enojados, todos corajudos, no se hablan. Y para aparentar, y llegan a la iglesia, en todo el camino que van a la iglesia, no se hablan. Y cuando llegan a la iglesia, ay, sí, hasta sonríen. Ay, mamita, pásale, ven. Y cuando salen, vuelven a ponerse en la cara la máscara. Entonces, todo esto siempre trae un fruto. Y es la división. Es la división. Por eso nosotros necesitamos buscar, como vuelvo a repetirle y estamos marcándole continuamente, la unidad. Buscar la unidad. Estar en paz con todos. Hermanos, tal vez esto no le vaya a gustar mucho a la gente o algo así, pero va por el tema que estamos tocando. Amén. Dice la palabra que le hablaron a aquel necio: esta noche vienen a pedir tu alma. Amén. ¿Para quién va a ser todo lo que has almacenado? Ahora, si lo ponemos en el ámbito que estamos tocando, con referente a los edificadores de la unidad, y si en ese momento tienes un conflicto en casa y te peleas con tu pareja, y si Dios viene en ese momento, Ay, Señor, ¿qué va a pasar? Que en ese momento venga el Señor y se levante a tus hijos. Tal vez a tu esposa porque se alcanzó, o a tu esposo porque se alcanzó a arrepentir. Pero tú, como tú no te arrepentiste, o usted no se arrepintió, ¿qué va a pasar? Por eso, hermanos, no se ponga el sol sobre vuestro rostro. Siempre buscar en ese momentito, no hacer que esa bola de nieve, ese granito de nieve se haga una bola de nieve. No, sino en el momento que se ofendió, que se lastimó, tengamos esa amabilidad, se puede decir, o ese reconocimiento de si usted se equivocó, vaya y pida perdón. Por eso le digo, eso va a traer fruto, el fruto de la unidad, el que uno aprenda a perdonar, que uno aprenda a perdonar. ¿Cómo dice la palabra? Le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? No te digo 70, sino 70. Imagínense qué preguntita tan supuestamente tan pequeña, pero qué tan profunda es. ¿Cuántas veces debo perdonar al que me ofende? 70 veces 7, no. No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Por eso te digo, no eran 7 veces, 7 veces. Tal vez él puso un número práctico. Y yo le dijo, no son 7 veces, 70 veces 7. O sea, un número que tal vez podemos hacer una suma o una resta o una división. Pero en realidad lo que yo le estaba diciendo en ese momento es: ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Y lo más tremendo que en la palabra lo dice claramente, que si tú no perdonas, Él tampoco nos puede perdonar. Imagínate. Ya se puso más difícil así. Mejor ser obediente. Mejor ser obediente. Pues solo hablaba 2 cosas también. Le mencioné 2 cosas. La sugestión y la obediencia. Amén. Entonces, eso tenemos que retomarlo nuevamente. ¿Por qué? Porque incluso en las iglesias hay distinciones a veces, hay pleitos, hay conflictos en alabanza, los servidores, con niños, en los parqueaderos, en donde sirvan a veces las personas. Y no es porque sean perfectos, no, sino que como piedras que estamos caminando en el río nos estamos afinando, nos estamos limpiando, nos estamos lijando, quitando aquellas asperezas, aquellos picos, aquellas navajitas que traemos a veces. Entonces, imagínense, y cuando uno aprende a ser sujeto, no le pesa a uno aquellas cosas que le piden a uno. Amén. Por ejemplo, en el caso personal, pues no me costaba limpiar baños, no me costaba estar en el parqueadero, no me costaba cuidar niños, incluso ser maestro, no ser servidor, no estar en el altar, no, porque eso a uno lo va preparando a uno. Dios te va preparando y te va capacitando para que puedas llegar a un momento que al tiempo de tu crecimiento, Dios pueda capacitarte para que seas
un edificador de paz, de amor, de comprensión, que edifiques, pero en buena piedra, que es Cristo. Amén, hija. Amén, amén. ¿Tienes algo ahí? Sí, bueno, definitivamente todo este tema, ¿verdad?, de la unidad es tan importante, porque si el Señor nos los dice de esta manera, que es un esfuerzo, tenemos que ponerle nuestra parte para poder llegar a que nosotros podamos tener ese fruto, ¿verdad? Amén. Ese fruto que el Señor dice, ¿verdad? Que seamos también pacificadores, para que podamos, ¿verdad?, también edificar con esa edificación que se requiere para mantener ese vínculo de unidad. Mira, por ejemplo, ¿por qué no entramos un poquito a esto? Preservando la unidad del Espíritu. Dice, para andar como es digno del llamamiento de Dios, para tener la vida apropiada del cuerpo, lo primero que debemos hacer es ocuparnos de la unidad. Debemos guardar la unidad del Espíritu, esto es crucial y vital para el cuerpo de Cristo. Esto es para el cuerpo de Cristo. Hablando con propiedad, la unidad es diferente de una simple unión. Una unión se forma cuando muchas personas se juntan, mientras que la unidad es una sola entidad, el Espíritu que está en los creyentes y hace que ellos sean uno. Aleluya. Imagínate qué tremendo. Entonces tenemos que estar unidos por el Espíritu. El Espíritu es el que nos une. El Espíritu. Entonces, mis amados, como buenos edificadores de la unidad, hermanos, necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. Uno, buscar la unidad en el Espíritu. Y eso tenemos que ir haciéndolo todos los días, mis amados. Todos los días que usted tenga la oportunidad de estar congregándose, participando en la iglesia donde usted se congrega, busque la unidad en el Espíritu. Amén. Búsquela. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos esos buenos edificadores. Pero si nosotros andamos con cositas que a Dios no le agradan, híjoles, esa es otra cosa. Por eso es importante nosotros, y le recalco, que busquemos la unidad en el Espíritu. Y siempre en la sujeción, en el respeto que tanto necesitamos, mis amados. Tocamos varios ejemplos de todo esto, pero siempre se quedan ahí en el tintero pensamientos y cosas. Y es lindo, hermano, que usted y yo podamos pensar cómo estamos edificando. Cómo estamos edificando en casa, si estamos edificando como Dios nos lo ha pedido, si estamos edificando, ¿de qué manera estamos edificando? ¿De qué manera? Necesitamos sentarnos, más bien pararnos y meditar cómo vamos a edificar, cómo vamos a empezar, cómo vas a empezar a levantar ese edificio. Si Dios ya te dio planos, ya puso planos en tu mano o en sus manos, ¿cómo van a empezar a reedificar la casa? ¿Cómo la van a hacer nuevamente? Hay que ponerse de acuerdo, en unidad, ponerse de acuerdo. Mira, primer fundamento, la piedra que es Cristo. Gloria a Dios. Primer fundamento, que Cristo sea el fundamento de esta casa. Gloria a Dios. Y de ahí, mi amado, empezar a levantar esa casa. Porque si no ponemos el fundamento que es Cristo, híjoles, no le quiero decir lo que va a pasar. Esa casa va a caer. Como muchas veces. Y lo hemos visto. Hemos conocido y hemos visto cuántas casas se han caído. Y se vuelven a reedificar, pero ya no son las mismas personas que empezaron. Ahora son otras personas. Es una con otra persona y es otra con otra persona. Se comienza a edificar, pero cuando las cosas no se edifican bien, hermanos, siempre hay problemas. Sí, es verdad. Siempre hay problemas. Y verá qué problemas a veces porque eso se da para un tema familiar. Para un tema familiar, mira qué problemas se dan a veces. Mire, ya para ir cerrando, imagínense aquellas personas que, lo digo con mucho respeto, sin el afán de ofender a nadie, y si lo hago le pido una disculpa de antemano. Pero imagínense aquellas parejas jóvenes que no se alcanzan a comprender y en su desarrollo matrimonial
pues deciden terminar con su matrimonio. Y de ese matrimonio, por decir así, tuvieron la bendición de tener 2 niños. Entonces, el hombre pues dice, bueno, encárgate tú de los niños, yo me voy a encargar de que no les falte nada. Perfecto. La mujer se encarga de los niños, el hombre está dando. Pero como es un matrimonio joven, tienen la oportunidad de volverse a rehacer sus vidas. Rehacen sus vidas y el conflicto comienza ahí. Porque el nuevo hombre de la mujer, de la persona esta, va a querer educar a los niños. Y viceversa. Si el hombre se casó con una persona que tiene familia, él también va a querer corregir a los hijos. Claro. Y eso comienza a tener conflictos. Y la unidad que ellos pretendían edificar y hacerla, se comienza a quebrantar. Exacto. A quebrantar. Y comienzan los insultos. Comienzan los problemas. Tú no le puedes pegar a mis hijos porque no son tuyos. O viceversa. Usted no me puede tocar a mis hijos porque no son suyos. Y comienza una de problemas. Sí, de plano. ¿Por qué? Porque en el momento, si nos regresamos un poquito para atrás, en el momento que tomaron la decisión ellos como pareja de unirse, era porque necesitaban edificar su matrimonio en Cristo, en la roca sólida. Y de ahí ir edificando, levantando los fundamentos. Pero a veces no se da así. Sí, es desafortunado. Exactamente. Porque los niños ahora sí que se van creciendo de una manera bien diferente. Exactamente. La educación es diferente, sus caracteres son diferentes. Incluso me atrevo a pensar que por eso hay muchos muchachitos tímidos. Tímidos. La timidez. No es sometimiento tampoco. Otra cosa también. No es autoridad. Y se rompe la unidad, el respeto. Sí, amén. Porque si el niño llega a tener, bueno, que tenga 16, 17 años y la otra persona que no es su papá biológico le quiere decir algo, lo primero que le va a decir, bueno, ¿y tú por qué te metes? No eres mi papá. Sí, exacto. Entonces, hasta te digo que se rompe todo esto. Y en este caso, ¿verdad? Los matrimonios deben estar, ¿verdad? Cuando pasa ese tipo de situaciones, que ya, ¿verdad? Están en esa situación, buscar al Señor porque es el único que puede, ¿verdad? Hacer definitivamente que se vuelvan a tener esa unidad que se requiere. Sí, ese respeto, esa unidad que se requiere, porque de otra manera, ay, Señor bendito. Sí, por eso les dije, este tema se da para mucho y también incluso para matrimonios que, hermanos, necesitamos consejo. Yo no sé, pero siempre es bueno el consejo matrimonial, enseñanzas matrimoniales, sí, que podamos nosotros escuchar a personas que tienen experiencia, que han pasado situaciones. Y cuando usted busque un consejo, no lo busque con alguien que no lo ha vivido, sino con alguien que ya lo vivió, que ya lo pasó, le va a ir mucho mejor. Y de antemano le digo, mejor búsquelo con sus pastores, con sus ministros. Mano, tengo problemas, ¿cómo puedo edificar la unidad en mi casa? Mire, pasa esto y esto y esto. Y tendrá un buen consejo. Sí. Un buen consejo se lo darán. Pero vuelvo a repetir, búsquelo con sus autoridades, con aquellos que han delegado, no con cualquier persona, porque a veces suele suceder que, ay, Señor bendito. Me estaba acordando ahorita que nuestro apóstol estaba hablando acerca de los consejeros, ¿verdad? Ah, sí. Y de plano que sí, tiene uno que ser pero muy sabio, muy sabio para buscar un buen consejo de parte del Señor. Y Tofel era buenísimo para dar consejos. Era el consejero del rey David. Sí. Y dice la palabra que sus consejos eran sabios, sabios. Pero igual, mire, entró el chamuco por ahí y lo deshizo. Sí. Lo deshizo. Lo pueden apartar de Ay, sí, Señor. Padre, pues la verdad, hermanos, Dios ha sido tan lindo y tan hermoso. Hemos llegado a la conclusión de nuestro tema. No lo terminamos, vamos a seguir platicando un poquito más, pero hoy lo vamos a ir acomodando con temas, despacito, porque es bastante lo que hay que indagar en este tema, los edificadores, y hay que trabajar
en Él edificar nuestras familias. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué no oramos? Antes de orar, ¿por qué no saludamos a nuestros hermanos que estuvieron con nosotros? Elmer Levy, bendiciones, mi amado. Kevin Pérez, bendiciones. Rosita Álvarez, bendiciones, amada. Patrick, bendiciones. Maribella Rojas, un abrazo, más bendiciones. Mayrita, bendiciones, hermana Marita, hermana Blanquita, bendiciones. Como dice Maranata Rojas, bendiciones. Pescadores de almas, bendiciones, mis amados. Claudio Reyes, bendiciones. Les bendiga. Qué bueno que nos acompañaron. Yani, bendiciones. Guadalupe, Dios le bendiga, mi hermana. Lourdes López. Hermana Lourdes López, Dios le bendiga. La hermana Dorita García también. Amén. Señor les bendiga. Y a Ramón Alvarado. Alvarado, Dios te bendiga, Amén. mi amado. Qué bueno que nos acompañas esta noche. Pues hermanos, la verdad que también Lourdes López, Dios les bendiga, aquí gloria a Dios. Hermanos, pues la verdad que nos acompañaron, deseamos que este tema sea de bendición también para ustedes. También estamos en TikTok, bendecimos a los hermanos de TikTok, están siempre al pendiente de las transmisiones. Yo les quiero agradecer a todos ustedes que amablemente y sin... La verdad estoy muy contento por aquellos que comparten este material. Gracias, mis amados, que ustedes comparten este material. Es una forma de evangelizar a otras familias, a otros matrimonios, a otras personas que ustedes conozcan, que están tal vez lejos de donde usted está, lejos de su alcance. Esto es una forma de evangelizarles. Así que compartan de una manera, bendigan a los familiares. Mira, encontré este tema, creo que va a ser de bendición para ti, para tu familia. Y amén, así es. Sí, y aquellos que se siguen suscribiendo en YouTube, gracias, mis amados. Aquellos que todavía se suscriben, sí. Suscríbanse allí en YouTube, El Renuevo Benecer, búsquenos ahí por El Renuevo Benecer. Suscríbanse, tenemos bastante material, gracias a Dios. Tenemos videos, ahora sí que estudios de los apóstoles. Ahí está el apóstol Luis, el apóstol Sergio, el profeta Tito, varios están. Así que les hacemos esa cordial invitación para que usted pueda participar también ahí. Y aquí en las redes sociales, que estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, para que sea usted también bendecido. Les agradecemos, mis amados, hermana María. ¿Vamos a orar? Sí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por esta noche, Señor. Gracias Señor, porque nos permitiste nuevamente estar Señor, en comunión contigo primeramente. Señor, que esta palabra, Padre, los edificadores de la paz, Señor, sea de bendición, de la unidad sea de bendición para tus pueblos, Padre. En el nombre de Jesús los bendecimos y te damos las gracias a ti, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Les hacemos una cordial invitación el día de mañana. Tenemos nuestro culto de oración. Hermanos, manden su petición para poder estar intercediendo por ellas, hacer la lista y poder estar intercediendo por cada una de sus peticiones. Así que les extendemos esa bendición para que usted escriba sus peticiones. Sí, la pueden mandar también al teléfono, hermanos, si gustan, también al 971-330-8787. Ahí pueden mandar su petición de oración y la vamos a estar tomando aquí en la lista que tenemos de las peticiones de oración. Amén. Así que gracias por acompañarnos. Les bendecimos y nos vemos en una próxima transmisión. Los pastores David y María García de la Iglesia de Cristo, El Renuevo Misterioso de Benecer en la ciudad de Aloha. Que pase usted feliz noche. Dios me lo bendiga, mi amado. Bendiciones, amados.